Mi hermana es de esas personas que sueña siempre un par de semanas antes cuando alguien se va a morir. Ha sido algo muy difícil para ella, sobre todo cuando aún no podía entenderlo. No le hemos dicho nada a nadie, solo entre nosotros lo contamos. Por eso también se vuelve tan complicado cuando sueña que un tío se va a morir y no podemos decir nada. Y es que no son sueños cualquiera. Esos, los de la muerte, son sueños diferentes. Los ve con total precisión, como si estuviera ahí. No son borrosos ni difusos o irreales como un sueño real, uno normal. Para nada. Simplemente ella está ahí, observando, y siempre en esos sueños hay alguien más. Alguien a quien mi hermana describe como una mujer de 2 metros, corpulenta, vestida toda de negro y con un velo que no le deja ver la cara. Ella siempre está ahí, a lo lejos, afuera de las casas, mirando desde un techo vecino, siempre con la vista clavada en alguien en particular, alguien a quien sigue atentamente con la vista. Mi hermana en ocasiones no ha podido ver quién es la persona que va a morir, pero la mayoría de las veces sí, se da cuenta, le resulta muy claro. No entendemos para qué o por qué tiene esos sueños. Creo que nadie que los tenga lo puede entender, porque no pueden evitarse las muertes. Simplemente te hace sufrir, esperando. O eso pensábamos. La otra vez mi hermana se despertó llorando en medio de la madrugada. Mi cuarto está al frente del suyo, y dormimos con las puertas abiertas, así que me di cuenta en cuanto la escuché. Yo tenía los audífonos porque me duermo con música, pero alcancé a escuchar su llanto, y me los quité para descubrir que era verdad. Vivimos solas con mi papá, que también se despertó. Y es que no eran gritos, pero sí un llanto muy, muy profundo. Un llanto muy triste. Sabíamos qué tipo de sueños se le provocaban llorar así. Mi hermana nos pidió que prendiéramos todas las luces. Lo hicimos. Regresamos con ella. Nos pidió que cerráramos bien la puerta y las ventanas de atrás, las que dan al patio. Ahí empezamos a sospechar que había soñado con nuestra casa. Como pudimos, la calmamos. Yo me dormí con ella y mi papá se fue enfrente a mi cuarto, para estar todo cerca. Ya por la mañana mi hermana nos contó su sueño. Ahí ella estaba en el techo de los vecinos. Podía ver el nuestro y el cerco de malla ciclónica que lo rodeaba. Se lo había puesto mi papá porque se metían mucho a nuestro patio de atrás a robarnos cosas que se quedaban afuera. Así que todo nuestro terreno estaba rodeado por esa malla. Mi hermana notó a alguien, agachado, arrancando una esquina del cerco, desesperado por poder entrar a nuestro patio. Tardó unos segundos en tomar forma, en reconocerla. Era aquella mujer de negro. Mi hermana miró a su alrededor. Se dio cuenta de que podía percibirlo todo con mucha exactitud. A lo lejos incluso pudo ver a un vecino, saliendo como siempre en su auto para ir a trabajar de madrugada. No era un sueño normal. La mujer de negro estaba allí. Mi papá y yo fuimos a revisar el cerco que dijo mi hermana. Subimos al techo y pudimos ver toda una sección arrancada de tajo, como si alguien lo hubiera jalado con fuerza. No le dijimos a mi hermana que todo era cierto, pero no era necesario. Lo único que teníamos a hacer fue dejar esa casa cuanto antes, aunque claro, de ella no se puede correr. No hay lugar donde esconderse. Ha pasado 1 mes y medio desde entonces. Todas las noches dormimos con miedo, los 3. Muy buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Relatos de la Noche, donde como siempre hemos preparado para ustedes historias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. Relatos que les llevarán a cuestionarse hasta dónde pueden ser escépticos de lo sobrenatural.
En este episodio hablaremos de encuentros extraños con una mujer de negro que parece anunciar tragedias. Vamos a escuchar gritos espectrales que provienen de un lugar vacío, encuentros con entes que se ven exactamente como la gente que más amamos y también viajaremos hasta Mazamitla, donde una historia macabra nos espera en una cabaña, en una zona embrujada. ¿Te atreves a escuchar? Es momento de dejarse llevar, porque ya estás entrando en los siguientes relatos de la noche. ¿Qué tal, comunidad? Soy de Aguascalientes. Ya he compartido anteriormente algunas historias de mis nada agradables experiencias paranormales, pero hoy quiero contarles una que no es mía, sino de mi papá, un oficial de policía retirado que a lo largo de su servicio vivió muchas cosas, pero esta experiencia en particular le dejó una huella profunda. Cuando un policía recién egresaba de la academia, lo primero que hacía era patrullaje a pie, lo que comúnmente se llama pie a tierra. Les toca caminar, vigilar, sin patrulla, sin nada, especialmente por las calles del centro histórico. En Aguascalientes, uno de los lugares más conocidos del centro es el Parián, un centro comercial de 3 pisos y 3 sótanos. Muy viejo, con fama por todas las cosas que han pasado ahí. Durante una remodelación, por ejemplo, un camión cayó hasta el fondo de los cimientos y hubo personas que murieron. Desde entonces se cuentan muchas cosas, como que si alguien anda solo en el sótano puede haber a personas que lo saludan, cuando en realidad no hay nadie más con él. Esta historia que les comparto ocurrió durante un rondín nocturno. En esa ocasión iban 3 cadetes, entre ellos mi papá, y 2 policías ya veteranos. Estaban por dar las 3 de la mañana. Después del recorrido de rutina se sentaron en las escaleras del lugar a tomar café, a platicar para matar el sueño, cuando la radio interrumpió la charla con un mensaje que dejó a todos en silencio. Ayuda. Sótano 3. Por favor, ayuda. Los 3 cadetes se levantaron instintivamente para ir a ver quién estaba pidiendo auxilio. Todos habían escuchado la voz. Era Clara, angustiada. Ayuda, por favor. El sótano 3. Ayúdenos. Sótano 3. Entonces uno de los oficiales veteranos se les adelantó con un tono seco. ¿A dónde van, chamacos? Allá abajo no hay nadie vivo. Ese es el sótano del sótano del sótano. Ahí no hay nada. Por favor. En el sótano 3. Interrumpió de nuevo la radio. Uno de los cadetes insistió. ¿Cómo que no hay nadie? Se escucha clarito que están pidiendo ayuda. Y el oficial respondió con 3 preguntas que le helaron la sangre. A ver, primero, ¿por qué esperarían precisamente hasta las 3 de la mañana para pedir ayuda? Segundo, ¿por qué alguien estaría allá abajo si ese lugar se cierra antes de las 10 de la noche? Y tercero, aunque tuvieran respuestas para las 2 preguntas anteriores, a ver, ¿cómo diablos alguien allá abajo tiene y por qué tendría una radio con la frecuencia de la policía? Sótano 3. Volvió a interrumpir la radio. El oficial les dijo que preguntaran a Central para ver si alguien más estaba escuchando lo mismo o si había algún reporte. Mi papá tomó el radio y llamó. Central, aquí vigilancia del Parián. Escuchamos a alguien pidiendo auxilio desde el sótano 3. ¿Tienen reporte? ¿Lo reciben ustedes también? Negativo, oficial. Central no recibe nada. Nadie ha pedido ayuda. El ruido de la estática seguía. La voz seguía repitiendo el mismo mensaje una y otra vez. El oficial que los había detenido simplemente apagó la radio
Se levantó y les dijo: chavos, créanme, sea lo que sea que esté ahí abajo, no necesita que vayamos a abrirle. Mi nombre es Jennifer. Tenía aproximadamente 10 años la primera vez que el doppelganger, el doble de mi hermana, se me manifestó. En casa vivíamos mis papás, mi hermana Kenia, la mediana, Karen, la menor, y yo, la hija mayor. La casa de mis padres es un pequeño departamento de Infonavit donde es difícil tener privacidad debido al poco espacio y la distribución. Era un día común. Mi mamá estaba cocinando y mis hermanas pequeñas miraban la televisión. O eso creía. Yo estaba en el patio trasero lavando un par de calcetas en el lavadero. Esta parte de la casa estaba justo después de la cocina, en un pequeño pasillo que daba hasta la sala. De repente, vi pasar corriendo a toda prisa a Kenia, la mediana. Alcancé a notar que iba descalza y llevaba un vestido o bata blanca que le llegaba unos 5 dedos por debajo de la rodilla, una prenda que nunca le había visto. Mi mamá jamás nos dejaba andar descalzas. Siempre decía que así nos enfermaríamos porque el frío entraba por los pies. Como toda hermana mayor y chismosa, dije en voz alta: Kenia, ¿por qué andas descalza? Lo hice con la intención de que la regañaran, pero mi mamá volteó a verme extrañada y respondió: ¿A quién le hablas? Tu hermana está en el baño. Se metió a bañar. En ese momento sentí una sensación extraña. Yo estaba segura de lo que había visto. Era mi hermana la que pasó. Al menos se veía como ella. Tenía el cabello rizado, castaño oscuro, casi negro, tal cual lo tenía ella. Aún así intenté no darle importancia. Mi voz interna me decía que solo había sido mi imaginación. Pero a partir de ese día comenzaron a ocurrir cosas raras. Las llaves se perdían, la ropa se movía de lugar, y más de una vez no encontraba cosas que necesitaba, no sé, un peine, una blusa, etc. Y terminaba yéndome a la escuela frustrada para al regresar encontrar los objetos perdidos en los lugares donde más los había buscado. Un día, cuando le conté a mi mamá sobre la niña que había visto, ella me reveló algo sorprendente. Me dijo que cuando estaba embarazada de mí, se le apareció una pequeña niña vestida con un camisón blanco, con cabello rizado, pero en lugar de ser castaño, era rubio. Aquella niña solo le dijo: Hola, mi nombre es Raquel. Y así, sin más, desapareció. Desde que me contó eso, decidimos apodar así a aquello que se aparecía en la casa. Después de eso empecé a tener sueños extraños. En ellos sentía que flotaba y veía mi habitación sumida en la oscuridad. Con el tiempo descubrí lo que era la parálisis del sueño, pues me sucedía seguido. Sin embargo, siempre que me ocurría, había algo más. Una sombra o un bulto estaba de pie junto a mí. Intentaba gritar, pero no podía. Luchaba por moverme, por salir corriendo, pero era en vano. Y el tiempo pasaba y la niña idéntica a mi hermana seguía apareciendo esporádicamente. Hasta cierto punto, podría decir que me acostumbré a verla y fingir que nada pasaba. Pero conforme mi hermana crecía, la situación se volvía más y más inquietante. Aquel ser también crecía a la par de ella, como si fuera su reflejo, pero siempre con el camisón blanco que la caracterizaba. No solo yo la veía. Después también Kenia y mi mamá la llegaron a ver. Curiosamente, mi papá y nuestra hermana menor jamás presenciaron nada. Una noche, como cualquier otra, me dispuse a dormir. Ya me había resignado a esa sensación de que algo se sentaba en mi cama o se recostaba a mi lado. Pero esa noche fue diferente. Tuve lo que ahora sé que fue una experiencia extracorporal. Sentí una electricidad recorriéndome el cuerpo y todo comenzó a dar vueltas. Luché por abrir los ojos y, cuando lo logré, vi algo aterrador. Yo seguía acostada. Era como si me hubiera separado de mi cuerpo. Me sentía liviana, como si flotara en una nube.
La habitación estaba demasiado oscura y apenas distinguía lo que había a mi alrededor. Sentí curiosidad. Decidí salir de mi cuarto, pero apenas puse un pie afuera, sentí que caía en un vacío inmenso y de repente estaba de nuevo en mi habitación. Permanecí así un rato, tratando de entender lo que pasaba, hasta que en una de las esquinas distinguí una sombra. Me invadió el miedo. Traté desesperadamente de volver a mi cuerpo físico hasta que finalmente lo logré. Este tipo de experiencias se volvieron constantes. Durante un tiempo, la hora de dormir era siempre aterradora porque sabía que algo me iba a ocurrir, pero el sueño siempre terminaba ganándome. No sé cuántas noches desperté llorando del miedo. Sin embargo, todo lo anterior se quedó corto en comparación con lo que estaba por venir. Para este punto ya habían pasado 10 años desde la primera vez que vi a Raquel. Habíamos aprendido a convivir con los sucesos extraños, pero aquella noche marcó un antes y un después. Era hora de dormir, y como tantas veces antes, sentí la electricidad recorrer mi cuerpo. Sabía lo que eso significaba. Estaba a punto de tener otra experiencia fuera de mi cuerpo. En un instante ya estaba flotando, viendo mi propio cuerpo dormido. Pero entonces noté algo en la esquina de mi habitación. En un rincón demasiado oscuro, en una oscuridad tan densa que no dejaba pasar ni el más mínimo rayo de luz, de entre las sombras, salían 2 manos, esqueléticas. Luego distinguí la mitad de un rostro. Tenía puesto un velo. Pero lo más aterrador es que podía distinguir quién estaba ahí abajo. Aquel ser lucía igual que mi hermana Kenia, pero en estado de putrefacción. Conforme avanzaba, la oscuridad lo acompañaba, devorando la luz de la habitación, y cuando estuvo frente a mí, extendió sus manos huesudas y con una voz hueca me dijo: «Ven conmigo». Al decir esto me tomó de las muñecas con fuerza. Un terror indescriptible me invadió. Sabía que tenía que regresar a mi cuerpo físico a toda costa, pero esta vez fue mucho más difícil. Me costó lo que pareció una eternidad, pero finalmente logré despertar. Cuando lo hice, aún sentí en mi piel la presión de aquellas manos. Algo en mí quiere creer que solo fue un sueño, pero, para ser honesta, solo intento engañar a mi cerebro para no sentir tanto terror. Esa fue la última vez que vi a Raquel, el doppelganger de mi hermana. Han pasado unos 10 años desde aquella noche. En total, han sido 20 desde la primera vez que tuve esa experiencia paranormal. Un dato curioso es que mi mamá, mi hermana Kenia y yo estamos conectadas de una manera extraña. Cuando a una le sucede algo o tiene una pesadilla, las otras también lo sienten o tienen sueños extraños. Mi abuelita solía decirme: «Cuando tú naciste, me robaste mis poderes». Pero esa comunidad es una historia que contaré después. Y es que tengo muchas más experiencias por compartir. Pronto las enviaré al canal para compartirlas con esta comunidad, porque siento que este es el único lugar donde puedo contar mis experiencias sin ser juzgada. Aquí siento que en realidad me escuchan. Muchas gracias, comunidad. Relatos de la noche. Hola, mi nombre es Leslie. Prefiero mantener mi apellido en el anonimato porque donde vivo solo hay 2 personas con mi nombre. Suena loco, pero es verdad. Soy de Chile. Vivo en la Araucanía, en la zona sur, en un pueblito que ahora se considera ciudad, que se llama Lautaro. Nací y me crié aquí. Es un lugar muy bonito con mucha naturaleza. Hace tiempo que escucho el podcast Relatos de la Noche por Spotify, y eso me dio el valor para escribirte esta historia. Esto me pasó cuando era más pequeña. Ahora tengo 18 años, y estamos hablando de cuando tenía aproximadamente 9. No voy a dar más vueltas e iré directo al grano. Desde que era chica fue muy sensible a cualquier tipo de sensaciones, susurros, ruidos que nadie más notaba. Mejor dicho, a cosas paranormales.
Y bueno, esa parte de mí todavía la conservo, lamentablemente. Esto que te voy a contar pasó durante varias noches. La primera vez fue un martes. Todavía recuerdo la fecha, un 5 de diciembre, justo el día de mi cumpleaños. En ese tiempo mis padres y yo dormíamos en una pieza pequeña que compartíamos porque nuestra antigua casa se había quemado. Vivíamos en una mediagua que nos dio la municipalidad de Lautaro. Mis papás dormían en una cama y a mí me hicieron una camita improvisada en el piso porque no cabíamos los tres. La puerta de la pieza no era completa, solo era la mitad de una puerta normal y quedaba un gran espacio entre el cielo de la casa y la parte de arriba de la puerta. Esa noche me dormí de inmediato, pero de repente me desperté porque sentí que alguien me observaba. Me moví y me senté en la cama. Cuando levanté la vista en la oscuridad, noté la silueta de una persona muy alta, parada en la puerta. Sentí un miedo que no he vuelto a sentir en toda mi vida. Esa persona o esa cosa me miraba fijamente y se reía. Tenía una sonrisa muy macabra. Me fijé en sus ojos. Eran de un color naranja casi dorado, muy penetrantes, y me miraba solo a mí, únicamente a mí. Yo estaba en shock. Me podía mover, pero el miedo no me lo permitía. Vi que esa cosa se movió. Pasó por encima del espacio entre la puerta y el cielo de la casa. Se acercó a mí y lo pude ver. Lo vi de cerca. No tenía boca. En su lugar solo había piel. Pero aún así lo escuché hablar. Tenía una voz profunda y ronca, como la de un anciano, aunque su aspecto era el de alguien joven. Me dijo: "Siempre estaré contigo". Cuando dijo eso me tocó el rostro. Sus manos eran asquerosas, pálidas. Lo único diferente eran los dedos, que eran completamente negros. Me tomó del pelo y de la cara, y luego se alejó y desapareció en la oscuridad de la habitación. No pude volver a dormir, y aunque me dé mucha vergüenza decirlo, me hice pipí del miedo. Al amanecer mi madre despertó y me vio. Me preguntó qué me había pasado y yo le conté todo, llorando a mares. Pero eso que me pasó esa noche no fue solo una vez. Pasó durante 5 noches seguidas. Siempre volvía. Siempre me decía lo mismo: "Siempre estaré contigo". Y luego se iba. Las últimas 3 noches fueron peores. Y es que despertaba con pequeños moretones o rasguños en las manos, hasta que de repente ya no lo vi más. Pensé que eso sería el final, pero no lo fue. Me animé a contarte esta historia porque confío en la comunidad, que se ha vuelto como una pequeña familia para mí. Pero también lo hice porque este ser, o lo que sea, apareció de nuevo anoche. Estaba solo en mi casa. Me fui a acostar escuchando su podcast como siempre. Me quedé dormida y sentí esa misma sensación que la primera vez. Y ahí estaba, parado a los pies de mi cama, mirándome con esos ojos como de serpiente, como felinos. Lo oí nuevamente, pero esta vez dijo algo distinto. Algo que, si les soy honesta, me heló la sangre. Se rió y dijo: "Te encontré". Comunidad, ya no sé qué pensar. Le conté a mi mamá lo que pasó. Ella me miró y me dijo algo que jamás voy a olvidar. Mi hermana mayor, que en paz descanse, también lo veía. Mi mamá me contó que ella lo vio por primera vez cuando tenía 10 años. Mi hermana se suicidó 3 años después. Yo era solo una bebé. No la conocí, pero saber que ella pasó por lo mismo que yo me llena de terror, porque esto la atormentó hasta que pasó lo que pasó. Y ahora me pregunto, ¿me va a atormentar a mí también, como a ella? Lo peor es que siento que siempre está a mi lado. No se aleja, no se va. Y pido ayuda. Mi familia es cristiana y eso me da un poco de paz, pero por favor, si alguien de la comunidad ha pasado por algo parecido, que lo cuente.
que lo comparta. Gracias por esta oportunidad. Que todo lo que estén haciendo, tú y todos los que escuchan, sea bendecido. Pues ahí está el mensaje, la petición comunidad para cualquiera que tenga una pista sobre qué puede estar sucediendo, si a alguien le pasó lo mismo y de alguna forma ha logrado atravesarlo. Esperamos sus comentarios. Gracias por seguir aquí y por casi haber completado este episodio sin convertirse en los siguientes protagonistas. Pero no queden en victoria. No son pocas las historias que nos llegan sobre gente que escucha, ve, siente algo raro mientras escucha Relatos de la Noche. Les quiero agradecer el apoyo a la edición especial del libro Relatos de la Noche. Gracias de verdad, y recuerden que si lo encuentran, llévenselo cualquier versión, porque hay muy pocos de la edición de pasta dura, y de la primera edición también estamos ya en los últimos. Ojalá que algún día pueda escribir uno más, pero por lo pronto, gracias. Gracias por haber recibido de esa forma y por asustarse también leyendo. Les prometo que no se van a aburrir y que lo van a leer en un santiamén para que aumenten su cuenta de libros leídos este año. Pero ahora es momento de ir a lo que estaban esperando. Vamos a viajar hasta Mazamitla, a una zona muy comentada entre la gente que sigue teorías de la conspiración de episodios famosos de relatos. Vamos a visitar esa zona en la siguiente historia. No dejes de escuchar. Muchas gracias por este espacio que nos brindan y por todos los relatos compartidos. Soy fiel seguidora del podcast y miembro del grupo desde hace varios años. De hecho, hace un tiempo les compartí allá en el grupo de Facebook una pequeña historia sobre la casa de mi bisabuela. Espero pronto poder compartirles más. Conocí Relatos por el crucifijo del Padre Lucas y es sin lugar a dudas mi favorito. Siempre me ha gustado mucho todo lo relacionado con lo paranormal. Desde pequeña compartí ese gusto con mi abuelita y disfrutábamos juntas ver programas en la tele y películas de terror. Tengo algunas anécdotas, pero uno siempre termina siendo protagonista de su propio relato de la noche. Les escribo para compartir una experiencia que vivimos mi pareja y yo en septiembre del año pasado, 2024. Hace unos días estaba en TikTok y me salieron algunos videos sobre Mazamitla, específicamente uno donde unas personas grababan una cabaña desocupada. Y en una de las ventanas se alcanzaba a ver lo que parecía una persona. Por eso recordé lo que nos pasó. A inicios de septiembre me encontraba buscando cabañas u hoteles en distintos pueblos de Jalisco. Sería el cumpleaños de mi novia y queríamos viajar para despejarnos un poco de la ciudad. Por azares del destino terminé encontrando unas cabañas bastante económicas en Mazamitla, prácticamente metidas en el bosque. Por el precio, las amenidades y porque a mi novia le gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, decidí reservar ahí. A ti, Uriel, te compartiré la ubicación y el nombre del lugar por si algún día gustas visitar Jalisco y vivirlo por ti mismo. Pero si el relato se llega a publicar, me gustaría que omitieras ese dato. Igual quiero compartir algunos detalles sobre el lugar y cómo llegamos, porque sé que más de una persona va a reconocer el recorrido. Y porque creo que los detalles hacen la diferencia. Para llegar a esas cabañas, desde la carretera principal, giramos a la derecha en la calle del Oxxo. Cruzamos todo el pueblo, bajamos y subimos por callecitas empinadas. Pasamos por un lugar donde rentan caballos para hacer recorridos por el bosque y seguimos más al fondo. Dejamos atrás las calles empedradas y nos metimos por caminos de tierra, algo deslavados. Después de un par de giros ya estábamos en pleno bosque. Al principio pensamos que nos habíamos perdido, porque aunque había algunas cabañas lujosas con terrenos amplios, todo se sentía desolado. Finalmente encontramos el lugar, pero no había nadie para recibirnos. Llegamos más tarde de lo esperado. Caída la noche, el sitio se veía hermoso. Pero si no hubiera sido por un par de luces encendidas, yo habría jurado que estaba abandonado.
igual que todos los alrededores. Nuestra cabaña era la primera del conjunto. En total había 5, y por lo que notamos solo 3 estaban ocupadas. La nuestra era pequeña, solo para 2 personas. Por dentro era chiquitita pero acogedora. Para entrar cruzabas una reja de troncos de madera. Lo primero que se veía era el costado de la cabaña. Caminabas por un sendero de piedra, girabas a la derecha y llegabas al porche, donde había un pequeño asador y una mesita. Al entrar estaba la cocina, luego la sala con unas ventanas grandes que daban a la entrada del complejo y una chimenea a un lado. Entre la sala y la recámara había una barra, y frente a ella el baño. Al fondo estaba la cama y a un costado, una tina de hidromasaje colocada en la esquina más alejada de la cabaña. En la pared junto a la tina había una hilera de 5 ventanas pequeñas, cubiertas con cortinas. Esas ventanitas daban al bosque, a la parte trasera de la cabaña, donde solo había un pequeño espacio entre la cerca y la pared, tan angosto que difícilmente cabría una persona. La primera noche caímos rendidas al cansancio. Por la mañana el lugar se veía precioso, aunque no nos topamos con nadie. Salimos a pasear todo el día y todo transcurrió normal, pero el suceso por el que les escribo ocurriría esa misma madrugada. Era el cumpleaños de mi novia, así que me quedé despierto esperando que fueran las 12 para cantarle las mañanitas con un pastelito que le compré. Mientras esperaba, estaba en el celular solo pasando el rato y mi novia ya se había dormido a mi lado. Entonces empecé a escuchar golpes en el techo de la cabaña, como si cayeran piedras. Al principio lo relacioné con los árboles. Pensé que quizás se trataba de piñas de pino que se estaban desprendiendo, pero el golpeteo no paraba. Era persistente y lo más raro, luego sonaba como si algo caminara por todo el techo, de un extremo al otro. Ahí fue cuando supe que no eran piñas. Despacito moví a mi novia para despertarla y le susurré: ¿escuchas eso? Ella terminó de despertar, un poco asustada al oír los ruidos. Entonces comenzaron a tocar las ventanitas de la tina. Primero una, luego otra y otra más. Arriba en el techo seguían los pasos y algo más. Algo que sonaba como susurros, como murmullos bajos, como cuando alguien reza el rosario. Mi novia se armó de valor y se acercó a la tina. Levantó un poco una de las cortinas para ver hacia afuera, pero no pudo ver nada. Todo estaba completamente oscuro. Después comenzaron a tocar las ventanas de la sala. En ese momento me sentí rodeada, me sentí indefensa. Me daba miedo que algo pudiera entrar por la chimenea. No sabía si la cabaña era suficiente para protegernos de lo que sea que estuviera allá afuera. Mi novia le mandó un mensaje al dueño y él nos compartió el número del guardia de seguridad. Pero el guardia solo nos dijo que él no revisaba ese tipo de cosas, que de cualquier manera había visto un grupo de perros que andaban por ahí cerca y que ellos generalmente espantaban a esas cosas. Por supuesto, su respuesta nos asustó aún más. Unos minutos después, escuchamos que intentaban abrir la puerta principal. Gracias al cielo la habíamos dejado cerrada con seguro. No sé en qué momento, entre el miedo y la incertidumbre, nos quedamos dormidas. Pero a la mañana siguiente, al salir de la cabaña, vi una marca de mano en una de las ventanas de la sala. Una mano marcada claramente en el vidrio. Por suerte, esa fue nuestra última noche ahí.
Antes de irnos, decidimos caminar un poco por la zona. Nos adentramos en el bosque y nos dimos cuenta de que las cabañas más al fondo parecían tener años sin usarse. Estaban deterioradas. Algunas incluso estaban selladas con tablas por fuera. No tengo idea de qué fue lo que estuvo ahí esa noche, afuera de nuestra cabaña. Algunos amigos me han dicho que en Mazamitla hay muchas brujas, que es un lugar con mucha energía. Me encantaría que si alguien de la comunidad ha vivido algo similar por ahí, pueda compartir su experiencia. O si alguien tiene más información sobre lo que habita en los bosques de Mazamitla, que lo cuente. Gracias por su atención. Un saludo y un fuerte abrazo desde Zapopan, Jalisco. Que pasen muy buenas noches.